El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. El conocimiento espiritual comienza a mostrarte la revelación de Dios por medio de su palabra, lo cual nos indica la forma en que debemos andar en nueva vida. Y este no es ya un mensaje, es doctrina, que muchos llaman teología. Ay, alguien me decía, es que tú eres un teólogo. Le dije, no, teólogo no. Soy pastor y estoy cumpliendo la función de maestro. La fe cristiana tiene dos cartas específicas en sí, sin desvirtuar a las demás. Pero hablo específicamente, y quiero reiterarte de Colosenses y Efesios, que te da la respuesta a tu necesidad, ya que Efesios y Colosenses encierran la teología, la doctrina de lo que es Cristo para nosotros y en nosotros, en la semilla, y en lo que nosotros somos en él, la pulpa. ¿Y cómo se manifiesta el cuerpo? La piel. Ahí entrelacé el mensaje con la doctrina. En las cartas de Colosenses y Efesios vemos la enseñanza de Dios Padre, vemos la enseñanza de Cristo como Hijo, que es la misma esencia de Dios hecho semejante a nosotros. Y cuando uno entiende eso, se da cuenta que en la humanidad Cristo fue como usted y como yo, en su parte humana. Pero recuerda que su parte humana muere, y se transforma cuando Dios lo engendra, Hebreos, y el Espíritu Santo lo vivifica. Sale con un nuevo cuerpo. ¿Eso nos va a pasar a todos? Sí. Todos debemos morir. Este cuerpo físico debe morir. Y cuando el Señor venga por su iglesia, por eso la mentira más grande del diablo es negar el arrebatamiento, porque es la transformación del creyente a un nuevo cuerpo, a un cuerpo de gloria. Pablo dice, semejante al de Cristo. La diferencia es que el de Cristo nunca vio la descomposición. Muchos de los que han partido, nuestros seres queridos, la han visto. Quizás los creyentes que aún vivamos y el Señor venga, seremos transformados así como le pasó a Cristo. Nuestros cuerpos no verán la pudrición, pero sí serán transformados. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses y Primera de Corintios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 15. Así que las cartas específicas que tú debes conocer, estudiar, sin desmeritar a las demás, o si no alguien va después a cortar, editar el video y a decir, mire, ahora el hijo de fulano está con herejías. No, entiéndelo bien. Colosenses y Efesios nos enseñan de cómo Dios Padre, cómo Cristo, esencia de Dios semejante a nosotros, mostrando al Dios invisible hecho visible en Cristo, nos enseña las enseñanzas, la doctrina, la teología del Espíritu Santo como el Paracleto de Dios, actuando a favor y en la iglesia que se convierte en la extensión de la gracia. Si usted como creyente no ha entendido que es una extensión de Dios, una extensión del reino, sino piensa que el evangelio es para producir plata, el evangelio es para producir cosas que la gente vea y digan, ¡ay, wow! Tiene ese carro. ¡Ah! No, eso es la añadidura. Somos la extensión porque somos su cuerpo. A su vez, nos hace hijos de Dios.
A la vez, a través de su cuerpo, se establece una nueva conducta, una guía de fe, ya que quien conoce la gracia no tiene licencia para pecar. Si tú conoces Colosenses y Efesios, no te da la licencia para pecar. Al contrario, si tú conoces la gracia de Dios, no puedes pecar. No por un mensajito, sino por la doctrina que se imparte y se reparte a tu vida. Así que este es un llamado al cuerpo pastoral que me ve. Ya no más mensajitos. Empecemos con doctrina. Que la gente comience a entender qué es el evangelio. Que la gente comience a tener herramientas para predicar. Yo recuerdo que un día me confronté cuando me invitaron a celebrar unas exequias de alguien. Y recuerdo que me confronté porque era de mi propia familia, la familia de mi esposa. Y nadie es profeta en su propia tierra. Y cuando yo llegué habían más o menos unas 500 personas. Y el pastor que estaba cantaba y decía, y era como un ritualismo, me acuerdo tanto de ese hombre, que la gente que estaba al lado mío se reían, hablaban, se burlaban. Cuando me correspondió a mí pasar, el hombre me mira y me dice, mire a ver si convierte toda esta manada de impíos. Yo lo miré, miré al público y dije, Señor, solo necesito una intervención tuya. Y empecé a exponer la palabra y todo el mundo se empezó a aglomar. Y empezó Dios a fluir como el pollino que lleva a Jesús. Cuando me di cuenta, todo el mundo estaba llorando en la presencia de Dios. No por lo que yo sea, no. Tú necesitas tener la capacidad espiritual, el conocimiento espiritual para que cuando hable la gente se transforme. Cuando hable la gente su conocimiento intelectual se derrumba. Por eso tu familia no ha llegado a los pies de Dios, porque tú pretendes con un conocimiento intelectual razonable enseñarles algo que debe ser espiritual e impartido de manera espiritual. Y la gente lo único que hace es mirarte y decir, vea cómo se contradice, mire cómo... No, tú no necesitas esforzarte. Yo le he dicho, Señor, yo no me debo esforzar. Eres tú quien debes hablar a través de tu palabra. Te repito, cuando damos un mensaje, la gente se sugestiona. Ay, ¿será que la salvación se pierde? No se pierde. No, no, amigo. Quien conoce la gracia, la salvación de Dios, no puede pecar. No hay licencia para pecar. La gracia no es, ay, sí, puedo pecar. Ay, tengo la gracia, soy salvo, siempre salvo. Ay, y comienzan con sus ademanes y sus tonterías. No. Si tú tienes la gracia de Dios, no puedes pecar, no debes pecar, no puedes pecar. Porque el conocimiento espiritual es tan fuerte que hace que el conocimiento intelectual, lo que hemos aprendido. Por eso cuando entré a mi primer instituto, Abraham Peña me dijo, te voy a enseñar a desaprender para que aprendas. Y lo agradezco y amo a Abraham Peña Soler. Fue mi primera persona que me doctrinó y me enseñó la teología. Y me dio las bases fuertes. Hoy te puedo hablar con bases fuertes. Luego un amigo, Fabián, Esteban Sastre, te agradezco. Me dijo, tú necesitas y te falta conocer el evangelio práctico, la doctrina práctica, la trazabilidad de la palabra como es. Yo le decía, no, ya no más estudio, ya sé teología. Él me dijo, por eso, Junior. Y fue que accedí con el pastor John Romy. Y empezaron a decirme lo mismo, desaprender para aprender. Ahora vamos por algo mejor, una universidad. No para tener el título, no. Para tener el conocimiento espiritual que pueda derrumbar tu conocimiento intelectual y recibas al Señor. El que recibe la gracia no puede volver a pecar, porque su nueva naturaleza le impide pecar. Volver a pecar es pasar de vida a muerte.
Es permitir que venga la mosca y cague la piel y la atraviese y meta su infección a la pulpa y deje su veneno para que comience a pudrirse su vida. Y tú crees estar bien, pero vas camino al infierno. Y Cristo ya viene. Son personas que se vuelven reiterativas. Cometen un fracaso en su vida. Creen que con una oración, sí, Padre Celestial, perdóname, Señor. Ay, sacudo la ropa, la lavo y listo. Y van para la otra. Vuelve nuevamente y se repite la historia. Sí, quizás de otra forma, pero se repite la misma historia. ¿Por qué? Se repite el mismo error. ¿Por qué? Porque creemos que a través del conocimiento intelectual, del mensaje, del que Dios te perdona, del que Dios te transforma, solucionamos todo. Pero no, tú necesitas tener un mensaje, un conocimiento intelectual que te diga, mira, confróntate, vea la palabra, detente, para, reflexiona. No puedes seguir en el mismo conocimiento. No puedes conocer a la misma persona de la misma manera y empezar de una u otra manera a producirse el mismo efecto con diferentes síntomas, pero que a la final va a ser lo mismo. Y eso lo confronta a uno. Tú adquieres una nueva naturaleza. No vuelves a pecar, ya que has pasado de muerte a vida. Y el conocimiento espiritual es tu nueva naturaleza que te guía. Por eso la doctrina es tan fundamental. Tan fundamental. ¿Por qué? Porque Efesios, que es la carta que vamos a estudiar, te dice que tú como cuerpo de Cristo eres miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, espiritualmente Dios te forja que tú no puedes pecar. ¿Cristo pecó? ¿Se hizo como uno de nosotros? No, le inculparon el pecado del mundo. Y vamos a estudiar de la Pascua. Quiero hacer ese estudio, la Pascua. Él se enfermó, la Biblia no registra que se haya enfermado. Porque en él habitaba, dice la Biblia, toda la plenitud de Dios. ¿Sabes qué es tener tú en tu vida ya, ahora, toda la plenitud de Dios? Pues cuando adquieres el conocimiento espiritual. Ese se va obteniendo todos los días, paso a paso. Por eso Colosenses en 1.1 dice, Colosenses 1.1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo se identifica como apóstol, como un enviado de Dios, y viene a presentar un mensaje. ¿Y el mensaje cuál es? Cristo. Cristo, punto, ya. En cambio, Efesios, que tiene el mismo concepto, pero su dirección es a una iglesia. Colosenses también fue una iglesia, pero viene a presentar a Cristo. En cambio, Efesios viene a presentar a la iglesia, a su cuerpo, a las piedras. Sí, a aquellos que han nacido y van a empezar a recibir un conocimiento intelectual. ¿Sí o no que no? Van a recibir un conocimiento espiritual para transformar el intelectual. Y dice Efesios 1.1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya te expliqué que la palabra Éfeso no está, pero se le asignó a Éfeso por muchas razones. Vamos a estudiarlas. Aquí el apóstol se identifica como el portador de un mensaje, ya que recibió a los que definió el mensaje, lo recibió a los que definió santos y que mantienen una fidelidad, así a grandes rasgos.
Luego venimos con Colosenses capítulo 1, versículo 5. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Luego Efesios 1:13 dice: en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con mi conocimiento intelectual puedo decir que es lo mismo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se habla de una esperanza que fue guardada en los cielos. Luego dice Efesios que vosotros oíste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Luego dice: habéis oído la palabra verdadera del evangelio. Y luego Efesios dice: pues creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces, amén, hermanos. El Señor nos ha salvado. No, un momento. Colosenses nos dice que se presenta la esencia de la vida cristiana que produce Cristo. Él había dicho que los colosenses daban muestras de dos grandes cualidades en su vida: fe en Jesucristo y amor por sus semejantes. Es como la moneda. Una moneda tiene ¿cuántas caras? Dos. Y estas dos es la que tú debes reflejar. Sí. La fe en Cristo, y esa fe te hace amar a los demás. Ay, es un pecador. Pues Cristo nos ama. Cristo ama al pecador, mas no su pecado. Y es tanto el amor que le muestra su pecado, lo saca del pecado, lo limpia del pecado, lo transforma del pecado y le da una justicia para que ya no se sienta más pecador. Pero el que cree en solo la fe y ve al pecador, inmundo pecador. Mírelo. Ese un día conoció al Señor y mírelo, qué porquería, cómo anda, mírelo quién es. Uy, qué vergüenza, avergüenzas el evangelio, no eres digno de pertenecer a la familia por pecador. No, basura. Una moneda tiene dos caras. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Pero también se dice que el cristiano debe saber lo que cree. Tú no puedes ganar el cielo por obras. No, porque si hacemos obras, pues imagínense a dónde estamos. No. Dios elogió la fe de Abraham. Y te pongo un ejemplo sencillo. Abraham iba con su hijo al sacrificio. Y Abraham, cuando el hijo le dice: padre, ¿y dónde está el cordero? Tenemos la leña, el fuego y el cordero. Y él le dice: no te preocupes, hijo. Dios se proveerá. No dijo proveerá. A veces traducimos mal el Jehová Jireh. Dios proveerá. No. Dios se proveerá. Pero la orden era específica: sacrifica a Isaac. Pero la fe de Abraham, el conocimiento espiritual que mata el conocimiento intelectual que había en Abraham. Abraham sabía que Dios iba a proveerse de un animal, de un cordero para el sacrificio. Y se hizo todo lo del altar. Cogió al muchacho, iba a extender la mano cuando Dios le dice: calma, tú dijiste que yo me proveería un sacrificio, un cordero. Quita a tu hijo, yo pongo el mío por toda la humanidad. Y dice Jesús: Abraham vio mi día. ¿Cómo Abraham iba a ver el día? Porque tenía un conocimiento espiritual que le llevó y lo situó en la obra de la cruz. Por eso él conoció a Jesús, lo vio en la cruz y dijo: él se proveerá. No te preocupes. Pero ¿cuántas veces tú tienes un problema? Ay, Señor, es que tú me enviaste esa enfermedad. Dios no te manda enfermedades. Ese es tu conocimiento intelectual. Ay, el Señor me mandó esta prueba. A ver, sí, Dios la manda, pero Él lo hace para que salgas de un estado, tengas un encuentro con Él y termines por conocerlo a Él, que Él es tu proveedor. La prueba de Abraham era sacrificar a Isaac, pero no quedó ahí. No quedó ahí. Dios se proveyó de un cordero. Tan pronto él dice eso,
voltea y mira el cordero. ¿Qué tal Abraham si hubiera demorado un día? El cordero no quedaría muerto ahí. Y cuando llegó Abraham, ahí está. Así le pasa a mucho creyente. Da largas a su vida. Ay, hermano, es que no ha llegado el mensaje que me llene. No, un momentico. Tú necesitas conocer, tener un conocimiento espiritual para que comience a remover toda tu alma, tu mente, tus emociones, tu voluntad y empieces a entender, yo no puedo ver a la hermana con codicia porque es una hermana o es una criatura o es de Dios. Yo tengo que mirarla natural. No puedo dejar a florecer un sentimiento, no. Puedo ser amable, pero no sentir, no. Aunque todos los demás lo vean, no. Porque mi conocimiento espiritual me impide serle infiel a mi esposa. ¿Cómo adquirí esto? Con doctrina. Y a su vez, la segunda carta de la moneda le hace reaccionar en amar a sus semejantes, que es la acción de la fe. O sea, una cosa va entrelazada con la otra. Yo puedo mostrar mi fe, sí, tener un Ferrari. He hecho miles de cosas. Dios me ha usado. Sí, puedes tener un Corvette. Oh, qué hermosura. Y todo el mundo admira. Pero puedes estar atrancado con mi Renault 4, esperando que el trancón se disipe. Y el trancón se disipe porque tanto tú estás envuelto en miles de problemas, en miles de situaciones, yo también. Pero déjame decirte que la fila del Renault 4 se empezó a evolucionar y empezó a correr. La del Corvette no, porque algo pasó. El accidente fue en esa fila. El del Corvette no puede avanzar porque pegó tanto su carro al otro que debe esperar hasta que se solucione el problema de atrás y más atrás para que te den un espacio de tal manera que puedas maniobrar y salir a mi carril cuando yo ya estoy 10 kilómetros adelante. Pero esto no lo puede entender el que vive bajo la obra, que todo es obra. ¿Sí? ¿Algún problema? Bueno, hermanito, miremos, vamos con sanidad espiritual. A ver, cierra tus ojitos. Comienza a pensar. Basura. Digo basura porque si el conocimiento espiritual que comienza Dios a dar a mi espíritu, sí, que es la semilla, sí, primero tiene que pasar por la parte de la cáscara de la semilla para penetrar a lo que es la semilla o hueso como tal, empiezo a entender, no, Señor, sí, puede venir una enfermedad de la familia, pero yo en ti he sido sanado. Yo en ti he sido sanado. Voy a la clínica, yo en ti soy sanado. A mí no se me olvida una palabra de mi padre. Mi padre dijo, estaba en la muerte, estaba en un lugar. Y el ángel que me acompañaba dijo, destruye la muerte. El conocimiento intelectual nos ha dicho que cuando una persona muere, no puede salir del infierno o del lugar donde está. Eso dice. Pero el conocimiento espiritual hace que se desate una fe, un poder que aunque tú estás muerto, vuelves a la vida. Yo vi a mi padre volver a la vida y me miraba y yo lo miraba, hinchado. Él no se acuerda a veces y yo lo miraba. Luego tuvieron que hacer una intervención y otra vez. Y el Espíritu le decía, pelea. Y volvíamos a orar y clamábamos por él. Recuerdo un día, espero que nadie le diga, pero un día yo estaba ahí en su habitación orando y le dije, Padre, en el nombre de Jesús recibe vida. Yo te veo a ti no solo predicándole a miles, te veo predicándole a millones de personas. Oh, te veo glorioso en el Señor. Ese hombre literalmente se levanta de la cama y ¡pum! Lo botan y los equipos y todo. Y yo dije, ay Señor, ¿qué hice? Hoy es un hombre de fe palpable en la iglesia.
recuperando todo y organizando las cosas. Porque la fe tiene su acción. Y la fe empieza por esa acción en amar a aquel que no merece ser amado. Y es que ese es el corazón de Dios en Cristo, que se ofreció por una humanidad para salvarla y ahora está en ti. Entonces, si esa naturaleza de amar a aquel que está mal no está en ti, pues revísate. Porque Cristo no está en ti. ¿Por qué prendemos todo esto? ¿Por qué hacemos todo esto? Ay, porque queremos plata, sí. Ahí aparece la cuenta. Basura del diablo. No la tenemos. Esperamos trabajar. Esperamos es bendecir tu vida. Esperamos adoctrinar tu vida. No hay esa actitud de que tú pagues y yo te cobre por lo que te doy. No. Por lo menos en mí no está. Algunas iglesias sí necesitan para su expandirse, para crecer. Nosotros tenemos un ministerio virtual. Oramos a Dios para que a su tiempo podamos tener un ministerio presencial. Y pues ahí sí tendrías tú que aportar, por ahora no. ¿Qué saco yo predicando con las redes y pasándote cuentas y pasándote bancos? No, mi hermano. El que lo entendió, lo entendió. Luego dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Mira que aunque parece igual a Colosenses 1:5, el enfoque cambia. ¿Por qué? Porque la dirección que da la palabra, el mensaje del evangelio, es en dos cosas, va en dos direcciones. La primera, la palabra de verdad les trajo la verdad acerca de Dios y del mundo en que vivían, lo cual los hizo verse a sí mismos y dijeron, no, pues no podemos seguir igual. Lo segundo, la palabra fue una buena noticia y el mensaje contenía el amor de la gracia y de Dios. Esto produjo en ellos que fueran sellados con el Espíritu, como si se enviara un correo certificado. El Espíritu Santo es el sello que muestra que una persona pertenece a Dios. El Espíritu Santo al mismo tiempo nos muestra la voluntad de Dios y nos capacita para cumplirla. Por eso, quien conoce la gracia no puede pecar. Porque está sellado, porque en él habita la vida, porque en él habita Cristo. Todos los que tuvieron una experiencia con Cristo no siguieron iguales. No los hay. Por eso el Señor le dijo, levántate, no peques más. Mira, yo tampoco te condeno, no vuelvas a pecar. A todos el Señor les decía, no peques, no peques. ¿Por qué? Porque lo conocieron a Él. Y quien conoce a Cristo, cambia. La mujer samaritana, el Señor le dice, 5 maridos has tenido. No ahondemos en el tema, pero el que tiene no es tu marido, pero le reconoce 5. Pero bueno, no importa. Pero él le dice, mira mujer, no peques más, para que no te venga algo peor. La experiencia más elevada de paz y gozo cristiano que se puede disfrutar en este mundo no son más que leves primicias o adelantos del gozo y de la paz que estaremos por siempre. Miremos otro pasaje, porque ya el tiempo corre. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Este conocimiento no es intelectual, es espiritual, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está, hijo. Sí. ¿Qué necesitas tú? Recibir el conocimiento espiritual, pero eso no va al alma. No. En el alma no puede haber un conocimiento espiritual, porque el alma tiene su mente propia, tiene su voluntad propia y sus emociones propias. El alma, en cambio, el espíritu no tiene mente, porque la mente de Cristo es la que está, o sea, no tiene mente propia, tiene la mente de Cristo. Tiene el conocimiento espiritual, que es el que nos hace conocer la voluntad de Dios
en sabiduría espiritual, no humana, e inteligencia espiritual. Así que el apóstol ora para que ellos y nosotros tengamos un modelo de cómo orar. El apóstol ora por sus amigos y esta oración encierra dos grandes peticiones básicas. Primero, el discernimiento de la voluntad de Dios y seguidamente tener el poder para cumplirla. La oración empieza por pedir que seamos llenos de un conocimiento espiritual siempre que va en aumento para conocer la voluntad de Dios. Recuerda que el cristiano va de aumento en aumento, pero eso no es en lo material, en lo espiritual, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y eso se refleja en lo material. ¿Vas entendiendo? Doctrina. Sí es para uno romper el alma, las costumbres malsanas que el hombre adquirió por razonar. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero esta es la voluntad que debe ser conocida por los colosenses. La oración es más por prestar atención a lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, más que Dios nos escuche. Muchos cristianos entran a orar. Padre Celestial, te vengo a pedir, Señor. Sí, Padre Celestial, tu palabra dice que si pido alguna cosa, tú me la darás, Señor. Mira, estoy buscando esa Toyota, sí, Señor. Oh, Padre. No, el Señor dice, a ver, ¿qué le pasó, hermano? Búsqueme primero a mí, porque es que usted tiene un corazón de orgullo. Y si te doy la Toyota, pues te vas a olvidar de mí. Tú tienes un corazón orgullo y si te doy la Toyota vas a menospreciar a los demás. Tú tienes un corazón avaro. Primero conóceme. Entonces cuando uno empieza en el ejercicio dice, Padre, te pido que me des sabiduría espiritual, conocimiento espiritual, para cada día parecerme a ti, hacer morir, Señor, mi alma, hacer morir estas emociones, estos ojos que veo a la mona, a la peliteñida, a la no sé qué y me mueve el piso, Señor, por favor, no debo tener eso en mí, porque tengo a mi esposa, Padre, y la debo amar, la debo honrar, Señor, glorifícate. Usted que es grosero, que dice malas palabras, Señor, no puede salir de mi boca una palabra de maldición. Porque cada vez que usted profiere una palabra de maldición, se maldice usted y maldice al otro. Y eso se produce y se genera. Hoy en día todo el mundo habla con groserías. Donde usted va, escucha groserías. Donde usted viene, escucha groserías. Porque el mundo se ha llenado de maldicicencia. O sea, maldice cada día. No. Señor, ¿qué quieres de mí, Padre Celestial? Estoy en esta situación, pero tú, Señor, hazme entender, Padre, a dónde quieres llevarme. Padre, debo renunciar a la incredulidad, Señor. La incredulidad no me ha dejado ver las cosas que tú tienes poderosas para mí. Esta incredulidad no ha dejado que esta enfermedad que está en mi cuerpo se vaya, Señor, porque yo solo espero que venga el ungido que viene de Júpiter a traerme sanidad. No, Señor, tú eres mi sanidad. Tu palabra dice, Señor, que tú eres mi sanidad. Tu palabra me enseña que cuando el pueblo de Israel estaba para salir de la esclavitud, el día de la Pascua, pasó el ángel de la muerte y los que no tenían el tintel murieron, pero los que tenían el tintel recibieron sanidad. Eso dice el Salmo 105, 105:11. Que Dios los sacó con oros y sanos. Imagínense, trabajando ellos ahí oprimidos. ¿Cuántos no estarían con jorobas? ¿Cuántos no tendrían reumatismo? ¿Cuántos no tendrían desgaste de huesos? Y el Señor ¡frum!, los sanó y los sacó sanos. Padre, tu sanidad es real. Tú viniste a deshacer las obras del diablo. La enfermedad no es tuya, es de la naturaleza caída. Padre, en mí no habita esa naturaleza. Por lo tanto, Padre Celestial, se va la enfermedad de mi vida. No la acepto, la renuncio. Echo fuera toda enfermedad. Y empiezas a acrecentar en fe y entonces no empiezas a escribir, hermanito, ore por mí. Ay, hermanito, es que Dios lo escucha. No, también a usted. Pero tú crees que no te escucha porque tienes más apegada tu alma con emociones, voluntad, sentimientos, que es el conocimiento. Ay, yo creo que el Señor no me escucha, porque el Señor no oye a los pecadores, pero es que el Señor vino a deshacer las obras del diablo.
Entonces, ¿cómo tú no puedes creerle a Dios? Muchas oraciones nuestras son: Dios, acomoda tu voluntad a la mía. Decreto y declaro que es lo contrario. El Señor Jesús y Pablo nos enseñó a decir: Dios, hágase tu voluntad. El primer objetivo de la oración no es en tanto decirle cosas a Dios, sino escuchar lo que Dios nos quiere decir. Este conocimiento de Dios se ha de traducir a nuestra situación humana en particular. Pedimos sabiduría y entendimiento espiritual. Este conocimiento de la voluntad de Dios y esta sabiduría debe conducir a la conducta correcta de andar en su voluntad. Entonces no puedo pecar. ¿Va entendiendo? Doctrina. Tú necesitas no más mensajes. Sí, es bueno que escuches los mensajes, pero necesitas doctrina. No es evasión de la realidad, no. La oración y la acción van de la mano. Oramos no para evitar las responsabilidades de la vida, sino para poderlas cumplir. Y para ello Pablo ora porque necesitamos el poder. Por tanto, Pablo pide que sus amigos sean fortalecidos con el poder de Dios. El gran problema de la vida no es saber lo que tenemos que hacer, sino hacerlo. Y eso es lo que hace la sanidad interior. Tú tienes que hacer. No. Dios te da la sabiduría y la capacidad para destruir. De hecho, la Biblia dice que los padres no pagarán por el pecado de los hijos, ni los hijos pagarán por los pecados de los padres. Pero hay maldiciones que han venido a través de los demonios y ellos quieren manifestarse en la familia. Pues Dios nos da el conocimiento para destruir esos demonios y decir: no puedes con nuestra familia, diablo mentiroso. Atamos y ligamos y destruimos en el nombre de Jesús toda maldición, porque en mi vida hay vida, en mi vida hay poder, en mi vida habita Cristo, en mi vida habita la plenitud de la Trinidad, en mi vida habita la vida que produce vida y no muerte. Por eso desecho toda obra del diablo. Oh Padre Celestial, mira cada persona que me ve. Destruye todo espíritu del diablo, toda obra de las tinieblas, toda incredulidad que quiere, Padre, agolparlos y tomarlos y no dejarlos crecer, que los quiere mantener, Padre Celestial, atados a un conocimiento intelectual. Pero tú viniste, Señor, a romper, a ligar, Señor, toda atadura, todo conocimiento intelectual lo llevo atado a la cruz de Cristo y permito, Padre amado, que tu palabra comience a llenar mi espíritu, comience a llenar mi vida y comience a recibir ese conocimiento espiritual que me dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Señor. Oh, empiezo a recibir la fe que me dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Señor. Oh Padre Celestial, tú necesitas que vengas a nuestra vida. Necesitamos recibir la vida tuya. Necesitamos saber que hemos muerto al pecado contigo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesitamos conocer que fuimos sepultados contigo. Oh, mi naturaleza vieja ha muerto. Mi pecado, sí, Señor, por falta de doctrina y de conocimiento, oh, ha sido destruido. Y ahora soy una nueva criatura en ti. No con licencia para pecar y a poder licenciar mi pecado, no. Porque tú destruiste las obras del diablo y me has hecho resucitar contigo. No quedé muerto ni sepultado, quedé resucitado contigo para mostrar la grandeza de tu nombre. Oh, fluye poder de Dios a cada vida. Espíritu de Dios, en esta hora destruye toda incredulidad, destruye toda incredulidad, destruye todo espíritu contumaz y perverso que quiere atar a la iglesia, no la quiere dejarse ver como lo que es, luz en medio de las tinieblas, nuevas personas en Cristo Jesús, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para reflejar a Cristo en todo nuestro esplendor. Y cuando lleguemos a algún lugar, el ambiente cambia, y cuando llegamos a algún lugar, se transforma, la enfermedad huye, el diablo huye y sus demonios, porque somos la representación de Cristo en la tierra.
¿Entiendes el mensaje? Espero que hasta aquí haya sido de tu bendición. Tanto que hay que hablar. Tú lo que necesitas es poder. Y solo lo recibes mediante la oración. Si es que hay diferencia. No necesitas recibir un negocio, una finca. No, necesitas es poder. Si Dios no hiciera más que decirnos cuál es su voluntad, podríamos encontrar en una situación frustrante. Mediante la oración alcanzamos el mayor don del mundo, conocimiento y poder, lo que podríamos llamar la parte intercesora de la oración de Pablo, que termina con la petición de 3 grandes cualidades. Él pide por sus amigos que posean fortaleza, paciencia y gozo. ¿Sí ves qué diferente? Ya no te vas a volver un dependiente de un pastor. No. Te vas a volver un dependiente de mi Señor y lo vas a buscar. Espero que este programa haya sido de bendición a tu vida. Creo que nos alargamos, te pido disculpas, pero queremos que tu vida sea transformada con doctrina. Con doctrina. Y esperamos ya entrar, porque todavía nos falta hablar de la carta para situarnos, así como hicimos con Romanos. Tenemos que situarnos en dónde se escribió la carta, por qué se escribió la carta, cuál era el ambiente o el entorno histórico, el marco histórico, para poder entender que es la misma situación que hoy en día se vive en muchas partes del mundo. Pero entender que la palabra tiene poder y cuando el evangelio llega, donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Éfeso, el gran templo de la diosa, ya solamente quedan ruinas. O sea que cuando Dios llega a algo lo destruye y deja como marco para la historia que su palabra es real. Dios puede destruir esa enfermedad que tienes, que quede como testimonio a los demás que Dios te sana. Dios puede destruir esa situación económica que tienes y que quede como testimonio a los demás. Dios puede destruir toda incredulidad, puede destruir todo y hacerte testimonio, que toda tu familia vea y diga, pero ¿qué pasó? Este no es el mismo. Muchas gracias por su tiempo, comparte esta prédica y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.